Bien, tenemos un ejercicio muy interesante, la 12170 del libro de Dinámica por Hibeler. Nos dice, al arrancar del reposo, el muchacho corre hacia afuera en la dirección radial del centro de la plataforma con una aceleración constante de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Si la plataforma gira a una velocidad constante de 0,2 radianes por segundo, determine las componentes radial y transversal de la velocidad y aceleración del muchacho cuando t igual a 3 segundos. Ignore su estatura. Entonces, a ver, vamos a concentrarnos en el gráfico y todos los datos que lo tenemos por acá lo vamos a tener dentro de nuestro gráfico. A ver, dice, al arrancar del reposo, entonces este muchacho sale hacia afuera, obviamente desde este punto. Entonces, aquí este dato es importante. ¿Por qué? Porque acá es donde inicia el movimiento el muchacho y sale del reposo. Entonces, a ver, tenemos un ejercicio muy interesante, la 12170 del libro de Dinámica por Hibeler, donde nos dice, al arrancar del reposo, el muchacho corre hacia afuera en la dirección radial del centro de la plataforma con una aceleración constante de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, nos está diciendo que este muchacho inicia su movimiento en el centro. Entonces, vamos a poner que en ese instante tenemos el instante 0, donde la velocidad radial de este muchacho sería 0. R punto entonces 0, porque dice parte del reposo. Y también la posición radial vendría a ser igual a 0. Esto es una condición al que le llamamos la condición de borde o condiciones iniciales. Bajo estas condiciones inicia su movimiento esta partícula o el muchacho, que para un tiempo igual a 0, su velocidad radial es 0 y su posición radial también es 0. Entonces empezamos en este punto y sale con una aceleración constante. Esta es una aceleración, pero se va a través del eje radial, por lo que esto sería la aceleración radial, R dos puntos, vendría a ser el 0,5 metros por segundo al cuadrado. Eso debemos entender. Nos está hablando de la aceleración radial, aunque aquí no lo diga, pero nos está diciendo corre hacia afuera en la dirección radial del centro de la plataforma con una aceleración constante de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces esta aceleración se refiere a la aceleración radial, porque está corriendo en esa dirección. Entonces dice, si la plataforma gira a una velocidad constante, acá está, de 0,2 radianes por segundo, esta velocidad angular también es constante. Eso hay que remarcarlo. Igual que esta aceleración radial constante. Entonces lo vamos a anotar también. Ese es constante y también esta velocidad angular es constante. Esos pequeños detalles nos van a dar la solución del ejercicio. A ver, determine la componente radial
y transversal de la velocidad y la aceleración para un tiempo igual a 3 segundos. Entonces nos está pidiendo, a ver, lo voy a anotar por acá arriba, para un t igual a 3 segundos, para un instante de tiempo de 3 segundos, me está pidiendo prácticamente la velocidad vectorial y la aceleración vectorial, puesto que cuando trabajamos vectorialmente vamos a tener la componente radial y la componente transversal. Entonces nos está pidiendo en realidad calcular la velocidad y la aceleración como una magnitud vectorial. Este sería nuestro objetivo entonces. Ahí está nuestro objetivo. Bien, entonces ya lo tenemos ya planteado todo el enunciado en nuestra gráfica. Entonces aquí nos vamos a concentrar. Sabemos lo que queremos y empezamos. Siempre se inicia definiendo nuestro sistema de referencia. En este caso estamos frente a parámetros como ángulo y el radio para definir la posición de este muchacho o de esta partícula. Por lo que voy a trazar mi eje polar. Entonces, ese sería el eje polar. Y ahora voy a trazar mi eje radial. Prácticamente está trazado. Ahí está. Donde vamos a ponerle, a ver, el eje radial. Y necesitamos siempre tener un observador en el origen de las coordenadas, en este caso las coordenadas polares. Aquí debemos de tener un observador de manera imaginaria, porque la posición siempre va a ser referido al observador, referido al origen del sistema de coordenadas. Pero para estudiar este movimiento, lo que yo necesito siempre es trazar un eje perpendicular al eje radial en el punto donde se encuentra la partícula que estamos estudiando para un instante determinado. Entonces, para este instante de 3 segundos, el muchacho se encuentra en este punto. No vamos a tomar en cuenta la altura, solamente este punto. Y entonces es ahí donde yo debo trazar mi eje perpendicular al eje radial para estudiar el movimiento del muchacho. De esa manera entonces. Este eje es el eje transversal o simplemente el eje teta, que tiene que ver con este ángulo, está en relación con este ángulo teta. Por eso toma el nombre también. Pero debemos saber que estos ejes son perpendiculares entre sí. 90 grados entonces. Seguidamente lo que tenemos que hacer es asignarle los vectores unitarios a cada eje. Al eje radial, un vector unitario, ahí está, y también al eje transversal. Y ahora vamos a denotarlo por. Este vector unitario va a ser el vector unitario U sub R. Y este otro, que está en el eje transversal, va a ser el vector unitario U sub theta. Tenemos los vectores unitarios. Para iniciar con el estudio del movimiento de este muchacho o esta partícula, puesto que está influenciado por el movimiento radial y por el giro de esta plataforma, que está girando a una velocidad angular constante de 0,2.
Pero nosotros siempre vamos a trabajar tomando en cuenta la independencia de los movimientos. Entonces, por eso que lo vamos a abordar cada posición, ya sea angular como radial, de manera independiente. Entonces no hay ningún problema. Entonces, para iniciar ya con el estudio del movimiento, simplemente voy a trazar la posición y voy a hacer uso de un vector posición. Entonces tendría, desde el origen, voy a trazar de esa manera, y ese sería el vector de posición, al que le vamos a denotar como R. Y entonces ya tendríamos todo, solamente estaría faltando anotar un poco la parte de la teoría, ¿no? El conocimiento, el resumen que ya tenemos como un conocimiento previo. Entonces lo vamos a hacer por acá. A ver, en esta partecita. A ver, por acá. Por acá no sé. A ver ahí. Vamos a tener como conocimiento previo la derivada respecto al tiempo de estos vectores unitarios. Entonces, yo necesito saber a qué es igual la derivada del vector unitario u sub r. Sabemos que es la velocidad angular acompañado del vector unitario u sub θ. Y lo mismo, a ver, por acá. Lo mismo sería para el vector unitario u sub θ, su derivada sería igual a menos la velocidad angular por el unitario u sub r. Entonces, ese conocimiento previo siempre es necesario tenerlo presente para cualquier ejercicio, sea cual sea el enunciado, no interesa. Y como complemento, también debemos de tener presente que cualquier vector, sea la velocidad, la aceleración, la posición, lo que sea, siempre se va a definir o se va a expresar conociendo el módulo del vector y el unitario. Nada más. Entonces ya tenemos todo preparado en nuestro gráfico. Ahora sí, vamos a iniciar con la solución, pero debemos tener las expresiones vectoriales de la posición, de la velocidad y de la aceleración. Entonces vamos a darle solución. Y empezamos. Vamos a darle la expresión vectorial de primero la posición. A ver, la posición siempre lo vamos a definir, a ver cómo el vector R, el módulo, que sería el radio, por el unitario, u sub r. Ya tenemos la posición definido a la posición. Ahora, la velocidad. A ver, entramos a definir la velocidad. Entonces, la velocidad simplemente es la derivada de la posición respecto al tiempo. Y eso hacemos, derivo, acompaño el vector unitario más acompaño y derivo el vector unitario u sub r, pero la derivada es velocidad angular por el unitario u sub θ. Listo, ya tengo la velocidad, ahora la aceleración. Entonces, rápidamente, de esa manera, tenemos prácticamente las expresiones para la posición, la velocidad y ahora la aceleración. A ver, a la aceleración lo voy a expresar de esta manera. Una componente radial
que tiene esta expresión. La aceleración radial menos la posición radial por la velocidad angular elevado al cuadrado, nada más. Y esa sería la componente radial, más ahora la componente transversal. Sería 2 veces la velocidad radial por la velocidad angular más la posición radial y la aceleración angular, multiplicado por el vector unitario u sub θ. Esa sería la expresión entonces para la aceleración. Entonces, ya tenemos las expresiones. Ahora recién nos concentramos en el problema en sí. Hasta ahí solamente hemos preparado todo el camino, todas las herramientas para darle ya solución al ejercicio. Y ya sabemos que el ejercicio solamente es un caso particular. ¿Cuál es ese caso? Que para este instante de tiempo de 3 segundos me está pidiendo esta velocidad y esta aceleración, pero me está diciendo que esta aceleración radial es 0,5 y también la velocidad angular es 0,2 radianes por segundo. Ambos son constantes. Ese es el dato que me está dando. Y con esos datos, para este tiempo, me está pidiendo calcular tanto la velocidad y la aceleración. Y entonces nos vamos a concentrar, a ver, en esta parte, en esta pequeña parte. Ahí nada más vamos a concentrarnos prácticamente para darle solución al ejercicio. Aquí nada más vamos a darle solución utilizando el principio de independencia de los movimientos. Siempre para el estudio de las posiciones tanto angular como radial es necesario utilizar el principio de independencia de movimientos. Si no tenemos claro esto, nos vamos a enredar, no lo vamos a entender, porque es complicado trabajar simultáneamente el movimiento de este muchacho, tomando en cuenta el ángulo y el radio. Es muy complicado. Entonces, por eso que utilizamos el principio de independencia de movimientos. Bien, a ver, vamos a empezar con la posición radial. Ahí es. Perdón, angular. El ángulo θ. Si nosotros derivamos el ángulo θ, lo que vamos a obtener es la velocidad angular. Y si derivamos, lo que vamos a obtener es la aceleración angular. Y ahí vamos a buscar los datos recién. ¿Cuáles son los datos para el estudio de la posición angular? Nos están dando un dato muy importante, que la velocidad angular es 0,2 y es constante. 0,2 entonces. Radianes por segundo. Si esta velocidad es constante, ¿cuánto sería la aceleración angular? Tendría que derivar este número, y la derivada de un número de una constante es 0, por lo que la aceleración angular es 0. Por eso es importante anotar que esta velocidad es constante, pues a la hora de derivar ya tenemos este dato también, que es 0. Y listo, ¿no? Y para poder hallar el ángulo tendríamos que integrar, pero el ángulo no aparece en ninguna de nuestras fórmulas, por eso que no es necesario. Entonces, ahora lo dejamos ahí. Ahora vamos a estudiar a la posición radial desde acá. A ver, empezamos con R. A ver, estamos estudiando la posición radial. ¿Qué nos dice? Si nosotros tenemos la posición radial, la derivamos para poder hallar la velocidad radial.
y tendríamos que derivar nuevamente para poder hallar la aceleración radial. Ya está. Ahora vamos a ver qué datos tenemos cuando estudiamos la posición radial. Estos tres sí es necesario calcularlos. ¿Por qué? Porque en nuestra fórmula aparece la posición radial, aquí también, por acá también. Tanto en la velocidad como en la aceleración aparece la posición radial, es necesario calcularlo. También aparece la velocidad radial, a ver, por acá y por acá. Y también la aceleración radial, lo encontramos por acá. Y también vemos que la aceleración angular, ya teniendo el valor de 0, lo necesitamos. Era necesario saber que era una constante para derivarlo y obtener el 0 y poder reemplazar acá. Y poco a poco ya todos estos parámetros ya lo estamos calculando. Nos faltaría estos tres. A ver, ¿cuál es el dato? Para este instante de tiempo, 3 segundos, en este momento, dice que es la aceleración, además ni siquiera para ese instante, sino es constante. Siempre, para cualquier tiempo, nos están dando el dato de la aceleración. Este es el dato, ahora lo voy a hacer con azul. Este es el dato que nos está dando. 0,5. Claro, metros por segundos al cuadrado. No lo vamos a mezclar las unidades. Nos vamos a concentrar en las operaciones. En las unidades siempre hay que fijarnos que todo esté compatible, que no haya nada para de repente hacer la equivalencia. Y entonces no es necesario trabajar con todo y unidades. Entonces, ahora el dato es la aceleración. Entonces, a diferencia de los ejercicios anteriores, donde nos daban siempre la posición y era fácil, derivamos. Ahora no, acá sí, ¿no? Hemos derivado y ya salió 0. Ahora nos vemos en la obligación de integrar. Cuando ya estamos en la aceleración, tenemos que integrar para hallar la velocidad. Y si estamos en la velocidad, tenemos que integrar para hallar la posición. Entonces, ahora cambió las cosas. Ahora tenemos que integrar, estamos en sentido contrario. Sabemos que la operación inversa de la derivada es la integral, de la integral es la derivada. Por eso, ¿no? Si anteriormente nuestro dato era acá, para hallar la velocidad derivamos, para hallar la aceleración derivamos. Ahora no, ahora es la aceleración, está como dato y es constante. Tenemos que integrar. Bien, entonces, como esto es una constante, tenemos que integrar, a ver, y sacar la velocidad. Pero tenemos que integrar también respecto al tiempo. O sea, la integración tiene la variable del tiempo. A ver, integremos, pero teniendo en cuenta que la variable de integración es el tiempo. Yo tengo 0,5, es una constante. Si yo integro, tendría lo siguiente. Vamos a hacerlo de frente, porque es una integral simple. No está complicado, no es un logaritmo, no es nada. Es una constante nada más. Entonces, cuando integramos, simplemente le acompañamos el tiempo. Pero como estamos integrando, tenemos que acompañarle una constante de integración, al que le voy a llamar la constante C1. ¿Por qué? Porque es una integral indefinida. No es definida, ¿no? Es una indefinida. Entonces, cuando integramos una constante, aparece la variable de integración, en este caso tiempo, y tenemos que acompañar una constante. Entonces tenemos que resolver aquí, tenemos que resolver para poder hallar la constante. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a resolver con
las condiciones de borde con las condiciones iniciales en este caso. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? A ver acá. ¿Cuáles serían las condiciones iniciales? Vamos a aplicarlo ahí. A ver, un poquito vamos a... Ahí. La relación entre velocidad y tiempo. Para un tiempo igual a cero, me está diciendo que la velocidad radial es cero. Eso es por la condición del problema, del ejercicio, porque me dice que parte del reposo. Si yo reemplazo estos dos valores aquí, 0, 0, entonces la constante 1 también es 0. Y entonces la fórmula o la regla de correspondencia de la velocidad o la función de la velocidad en términos de tiempo sería 0,5 por t, porque la constante c sub 1 es 0, por lo que esto ya quedaría anulado. Entonces ya tendríamos solamente que la velocidad radial es 0,5 de t. Listo, ya contamos con la velocidad radial. Nos faltaría la posición radial. Seguimos integrando. Pero esa integral es simple porque es una ecuación, una función lineal, ¿no? Es una función lineal. Acá es una constante. Acá 0,5 de t. Integrar eso es sencillo. A ver, integramos. Si nosotros integramos 0,5 por t, sería 0,5 t al cuadrado entre 2. Es decir, sería 0,25 t al cuadrado más una constante 2 ya sería. Porque estamos integrando utilizando la integración indefinida. Listo. Entonces, tendré que calcular la constante C sub 2. Para eso son las condiciones de borde. Las condiciones iniciales en este caso. Que lo vamos a hacer por acá. Para un tiempo t igual a 0, ¿cuánto es la posición? A ver, vemos. Para t igual a 0, la posición también es 0. Y entonces, si yo reemplazo estas dos condiciones, c sub 2 sería igual a 0. Acá reemplazo 0, acá 0, también c sub 2 sería 0. Entonces, igual, esta constante es simplemente 0 y quedaría, ya tendríamos las funciones de la posición como una función del tiempo y también de la velocidad. La aceleración también ya teníamos, era dato, es constante. Para cualquier tiempo siempre va a ser 0,5. Ya está solucionado ya, prácticamente. Solamente faltaría para este caso. Vamos a reemplazar el tiempo para t igual a 3 segundos. Y vamos a obtener la posición numérica, el valor numérico de la posición y el valor numérico de la velocidad. Este de acá es constante. Aquí también ya no hay nada que hacer. Y entonces vamos a decir para t igual a 3 segundos, obtenemos, ¿qué vamos a obtener? Primero vamos a obtener el R. A ver, aquí es igual el R. Si nosotros reemplazamos t por 3 segundos en esta ecuación, tendríamos 3 al cuadrado 9 por 0.25, entonces tendríamos 2.25. 2.25. Las unidades obviamente en metros. Ya tenemos el radio como un valor numérico.
Ya tenemos. Ahora la velocidad radial. Igual, reemplazamos. A ver, 0,5. El tiempo vale 3. Sería 1,5. La velocidad radial sería en metros por segundo. Listo. Y de cajón ya tenemos la aceleración radial. Eso ya sabemos porque era DAC. 0,5 metros por segundos al cuadrado. Entonces ya tenemos todos los datos numéricos y simplemente nos tenemos que llevar todo ello hacia nuestras expresiones tanto para la velocidad como para la aceleración. Solamente quedaría reemplazar. Y eso es lo que hacemos. A ver. Entonces, reemplazando, ya tenemos todo. Tendríamos, a ver, primero para la velocidad. A ver, hay que reemplazar para la velocidad y tendríamos. La velocidad entonces sería R punto, o la velocidad radial. ¿Cuánto vale? 1,5 o 1,50. Le acompañamos U sub R, el vector unitario U sub R, más, a ver, el R es 2,25 y la velocidad angular es 0,2. Resolviendo, a ver, vamos a, o si no reemplazar, el R sería 2,25 por teta punto 0,2 y le acompañamos todavía el vector unitario U sub teta. Entonces ahora sí, reemplazando tendríamos, aquí ya no hay nada que hacer, copiamos lo mismo, más. A ver acá, multiplicando tendríamos 0,45. 0,45 U sub teta. Ya tenemos la expresión vectorial para la velocidad. Ahí estamos. Y ahora nos concentramos en la aceleración. A ver, la aceleración sería igual a la aceleración radial 0,5. 0,5 menos la posición radial 2,25 por la velocidad angular 0,2 elevado al cuadrado, y esa es la expresión de la componente radial, más, a ver, 2 veces para la componente transversal sería 2 veces R' sería, o R punto, por acá 1,5 por la velocidad angular 0,2, y sabemos que la aceleración angular es 0, se va a anular, y entonces acompañamos simplemente el vector unitario. Operando tendríamos lo siguiente. A ver, operando tendríamos, a ver, para la componente radial nos está saliendo 0,41 acompañado por el vector unitario U sub R más, y la componente transversal 0,6 U sub teta. Con lo cual tenemos ya la aceleración del muchacho en sus componentes radiales y transversal. Nos está pidiendo eso. Allá la componente radial. La radial para la velocidad es 1,5. La transversal 0,45. Ahora para la aceleración, la componente radial 0,41 y la componente transversal 0,6.
Entonces, hemos dado solución al ejercicio 12, o 12 rayas 170, donde hemos observado que no siempre vamos a derivar. En este caso hemos derivado, se ha obtenido la aceleración angular igual a 0. Pero en el caso del estudio de la posición radial, hemos tenido que integrar. Pero hemos integrado utilizando la integración indefinida. Por eso que estamos involucrando la constante de integración. Y para poder hallar esa constante de integración es necesario las condiciones de borde. Puede ser las condiciones iniciales o tal vez las condiciones finales. Eso nos van a dar dato. Y entonces es fácil de calcular estas constantes. La integral también es sencilla porque estamos partiendo de una función constante. Integrar es fácil. No es necesario integrarlo aparte. Entonces, este ejercicio ha sido muy interesante, muy diferente a las anteriores, porque las anteriores solamente hemos resuelto derivando, no habíamos hecho integración y acá sí estamos integrando. Es por eso que yo siempre recomiendo dominar el cálculo para poder resolver cualquier tipo de ejercicio de dinámica o de física o de mecánica. Es necesario dominar el cálculo, saber integrar, saber derivar, ¿no? Y el planteamiento creo que lo estamos haciendo igual, no ha variado en nada. Hemos hecho nuestros gráficos, nuestras coordenadas, nuestros ejes, nuestros conocimientos previos y nuestra expresión para la posición, la velocidad y la aceleración. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado acá es que ahora el dato era la aceleración. Y para poder hallar la velocidad, integramos. Para poder hallar la posición, integramos. Era la operación inversa. Por eso la recomendación, dominar las derivadas y dominar las integrales. Pueden hacerlo con integral definida también, ¿no? Si quieren lo pueden hacer. Yo prefiero hacer con integral indefinida, se me hace más sencillo tener las condiciones de borde, reemplazarlo mentalmente y ya tienes la función, en este caso para la posición y para la velocidad. Reemplazamos la condición que nos da el problema y sale todo. Bien, entonces vamos a continuar resolviendo más ejercicios ya con de repente alguna variación nada más, pero ya eso es casi todos los problemas se van a centrar en eso, ¿no? Puede haber derivadas, puede haber integrales, pero lo que no va a cambiar es la ruta de la forma como resolvemos. Buen gráfico, estudiar el movimiento o la posición angular primero y todo lo que conlleva, luego la posición radial y todos estos datos llevarlo a nuestras expresiones. Esto ya es como fórmula. Y listo.